Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, vamos a esperar un minutito que sus compañeros puedan ingresar todos y continuamos con la segunda parte del tema de cesárea. Ya, bueno, creo que ya estamos todos en pausa en continuar. Esta es la incisión que les había mencionado. Es la incisión tipo Fanny Steele. De aquí abrimos la piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo parietal. Y ahí nos encontramos con lo que es el útero, ¿verdad? El útero, tenemos el útero y lo que hacemos es separar el peritoneo visceral que está envolviendo al útero, que es la tercera capa de lo que es de las capas que forman parte en el útero. Pero ustedes dense cuenta, la incisión a nivel del útero lo hace a nivel del segmento uterino. Es muy importante que ustedes sepan, lo hace a nivel del segmento uterino, ¿ya? Entonces esto es una incisión tipo Kerr, que es lo que nosotros practicamos en la mayoría de las operaciones cesáreas. Entonces hacemos un corte a nivel del segmento y con tijeras Metzenbaum hacemos un corte de más o menos 4 o 5 centímetros al lado izquierdo, 4 o 5 centímetros al lado derecho. Entonces por aquí es donde nosotros sacamos al neonato, ¿ya? Les he dicho que hay otros dos tipos de cortes que se hacen a nivel del útero. Uno es el corporal o clásico, cuando se hace un corte a este nivel, y eso se hace en casos muy raros, ya cuando digamos hay un acretismo placentario, la placenta es anterior, es la corporal o clásica, o puede ser una otra incisión tipo Beck, ¿no? Corporal segmentaria, que se hace una incisión que compromete parte del cuerpo uterino y también abarca parte del segmento uterino. La que nosotros preferimos hacer es una incisión tipo, eh, una cesárea segmentaria tipo Kerr, ¿ya? A nivel del segmento uterino. Bueno, en la línea media del útero se hace una incisión con bisturí de 2 centímetros a nivel del miómetro hasta la exposición de las membranas amnióticas. Entonces hemos hecho un corte a nivel del músculo de uterino. Esto se denomina histerotomía. Se introduce el dedo índice y medio en el corte levantando el ángulo de la histerotomía, ¿ya? Y se hace un corte de 4 a 5 centímetros, como les había mencionado en la anterior diapositiva, 4 a 5 centímetros hacia el lado izquierdo y 4 a 5 centímetros hacia el lado derecho. Más o menos la longitud del corte que se va a ser un corte de unos 9 a 10 centímetros, que más o menos es el diámetro de la cabeza del feto. Hay que tener mucho cuidado en las partes laterales de lo que es el útero, porque en las partes laterales están dos arterias, las famosas arterias uterinas. Estas arterias uterinas son son vasos muy vascularizados, son vasos que tienen mucha sangre. Si nosotros hacemos una lesión de estas arterias uterinas, podemos producir una hemorragia masiva en la paciente. Por este motivo, este tipo de incisión a nivel del útero, segmentaria tipo Kerr, no se hace directamente como están viendo recto, sino se hace como si fuera una boca, una sonrisa. Entonces se hace tratando de evitar que se pueda lesionar estas arterias que ya les había mencionado, las arterias uterinas, ¿no?
Entonces, una vez que hemos hecho la histerotomía, hemos llegado a las membranas ovulares, rompemos las membranas ovulares, gran cantidad de líquido amniótico va a salir cuando se rompen las membranas amnióticas. Por este motivo, esas compresas que hemos colocado en las cosederas nos van a ayudar porque van a absorber sangre, este líquido amniótico, ¿ya? Y también, como les había mencionado, nos ayudan a separar las heces intestinales. Se abre el saco amniótico y el cirujano introduce la mano dentro de la cavidad y lo que hace es dar la orientación hacia la estomía, hacia la cocina, para proceder a la extracción de lo que es el feto, ¿ya? La técnica para cesárea. No tanto del ejemplo que ha hecho el útero, sostiene la cabecita, lo único que hace es eleva un poco mano y lo que la cabeza va a hacer es va a irse a nivel de la quirúrgica, a nivel de la histerotomía. Y lo que tiene que hacer es una pequeña presión a nivel del fondo uterino para completar la extracción de lo que es el feto. Y bueno, esta imagen mucho mejor. El médico normalmente de la cabeza fetal era a este nivel, aquí está el ser, esto tenía que dilatar y aquí está la vagina. Pero como estamos haciendo una operación cesárea, el cirujano introduce la mano, se direcciona la cabeza hacia la histerotomía y el ayudante lo que hace es empujar a nivel del fondo uterino para completar la expulsión de lo que es el feto, un parto por vía abdominal, ¿no? Se tiene que hacer con mucho cuidado para evitar también trauma obstétrico, para evitar trauma de la cabecita del útero. Entonces hay que hacer con mucho cuidado. Una vez que se ha extraído al feto, se realiza la aspiración de la nariz y la orofaringe, como ya sabemos. Primeramente se tiene que ver vía aérea, ya no se estimula directamente lo que es el llanto, porque les había mencionado que en las fosas nasales, en la faringe, hay gran cantidad de líquido amniótico. Si nosotros estimulamos el llanto en forma inmediata, lo único que vamos a hacer es que el neonato trague todo ese flujo y se vaya a los pulmones y tenga dificultades para respirar. Lo primero que se está recomendando ahora es que se tiene que hacer una aspiración de todos los flujos a nivel del tracto de la vía aérea del neonato, ¿no? Una vez que ha nacido el feto, el neonato, lo que se hace también es el apego precoz, lo que está indicado en las cesáreas. Se coloca sobre el abdomen, el pecho de la madre, mientras nosotros continuamos con la cesárea, ¿no? Tracción por debajo del maxilar para completar la extracción del resto del cuerpo. Bueno, ya, eso ya sabemos, se coloca el recién nacido a nivel inferior al de la placenta, a un lado del abdomen. Eso es lo que se recomienda. Se pincha el cordón umbilical con dos pinzas coge, siempre lo más lejos del neonato, mientras más cerca del útero, mucho mejor. Ya se había explicado que para evitar el riesgo infeccioso en el neonato. Bueno, bien, la técnica quirúrgica, mientras uno está aspirando la vía aérea, el otro está ligando el cordón umbilical, ¿no? Una vez que se ha tenido el parto, se ha ligado el cordón umbilical, lo que se hace es el alumbramiento, extracción que se extraiga el desprendimiento de la lesión uterina, entonces se induce la mano y se tracciona el cordón umbilical para completar el alumbramiento de la placenta, una activación suave umbilical para lograr el rendimiento espontáneo. Entonces lo importante es sacar también la placenta y después de haber extraído la placenta, hacer una pequeña limpieza con una compresa estéril para completar de sacar todos los membranas ovulares o cotiledones que tal vez se hayan podido quedar dentro de lo que es el útero. Una vez que se ha extraído la placenta, también el anestesiólogo ya está en los protocolos y en el manejo de las pacientes, lo que hace es agregar 5 a 10 unidades de oxitocina por vía endovenosa. Esto va a ayudar a que las contracciones uterinas sean mucho más fuertes, más duras, para reducir el volumen de hemorragia durante el puerperio, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes también se administra oxitocina. La única diferencia es que puede ser de 5 a 10 unidades internacionales y también se administra por vía endovenosa. Como les había mencionado, simplemente para reducir el grado que la paciente va a presentar. Estos son los cortes que se hacen a nivel del útero, a nivel uterino. Tenemos tres tipos de cortes que se había mencionado. Una corporaloclásica, cuando se hace un corte a nivel del cuerpo uterino directamente. Una segmento corporal vertical denominado TIPEC, que se hace con que parte del útero y parte del segmento uterino. Y la que más frecuentemente se hace es la segmentaria tipo CAR, que se hace, como hemos visto, como si fuera una rodilla, para evitar lesionar las áreas útiles que están a este nivel. La más usada es la segmentaria tipo CAR, la a nivel del cuerpo uterino. La corporal clásica es esta que están viendo aquí. En casos de pacientes que tengan vértices uterino invasor, donde no nos permita, donde nosotros tengamos que estar más alejados de este foco así para evitar en esta situación tenemos una corporal clásica. En embarazos uterinos se hacía anteriormente,
pacientes con procesos adherenciales ricos importantes a nivel del segmento inferior, placenta previas en el canal anterior del útero, en pacientes con cesárea postmortem, que quiere decir que la paciente está embarazada, por cualquier eventualidad, un accidente, no sé. Entonces, en el caso, ya no estamos hacer una cesárea segmental, entonces lo único que hacemos es cortar el útero de esta manera, porque ya no tiene sentido que la paciente continúe con el embarazo dentro. Cuando después de la cesárea se realiza una histerectomía, entonces la paciente que nosotros hacemos que vamos a hacer una histerectomía porque la paciente tiene un acretismo placentario, por decirles, entonces en este caso hacemos este tipo de incisión, suturamos, después de sacar al neonato, suturamos esto e inmediatamente procedemos a hacer la histerectomía obstétrica, es decir, sacar el útero, ¿no? Esto generalmente ocurre en pacientes con placentas previas oclusivas totales que también tengan acretismo placentario. En este caso se corta el cordón umbilical se introduce dentro del útero y se deja la placenta ahí adentro y se hace una histerectomía obstétrica, ¿verdad? Esto se hace en pacientes con acretismo plantario. Si nosotros vamos a intentar desprender la placenta con acretismo plantario, lo que vamos a hacer es aumentar la hemorragia en la paciente y que así se va a complicar, ¿no? Y cuando es necesario realizar una histerectomía, aquí ya les había mencionado. Indicación para realizar una cesárea corporal tipo clásica, que es poco frecuente realizar este tipo de cirugías, porque, este tipo de incisión, este tipo de histerectomía es una indicación absoluta de cesárea. En este tipo de pacientes, si conservamos el útero, este paciente no puede intentar el parto vaginal. El riesgo de que se rompa el útero es muy elevado. Sus ventajas son apertura y es más difícil, sus desventajas es con músculo, hueso, entonces es más difícil que se pueda cesar. Mayor riesgo de hemorragias, adherencias son mucho mayores. La histografía menos resistencia que puede hacerse resistente durante un nuevo embarazo. Entonces, son muchas ventajas por las cuales este tipo de incisión clásica o corporal no se realiza, solamente en casos muy, muy raros y excepcionales. La segmento corporal tipo B también es otro tipo de incisión y se realiza sobre parte del cuerpo uterino y parte del segmento uterino. Las principales indicaciones, bueno, que hay más adelante que hemos mencionado, embarazo pretérminos, placentas previas en el anterior del útero, anillos de detección y trofeos corporales previos. Entonces, casi son mis indicaciones que hemos dado en los pacientes con la histerotomía tipo clásica o corporal. La que más nosotros realizamos es la cesárea secundaria, es la más utilizada a nivel mundial, tiene muchas ventajas al realizar una incisión tipo transversal del segmento inferior del útero, ¿no? Y las ventajas son que produce menos hemorragias porque es una área donde está menos vascularizado, menos grueso el músculo uterino a nivel del segmento uterino. Permite una fácil apertura y si la pared uterina también es muy fácil, pues es mucho mejor. Y mucho mejor aún si la pared está cortada. Se aplana, se hace mucho menos gruesa, se hace más delgada. Entonces el riesgo de que sangre también es mucho menor. Por este motivo, son algunas ventajas de realizar una cesárea alimentaria tipo cara. La formación de la cicatriz uterina es muy resistente, con poca probabilidad de adherencias durante las fuentes, así como pocas adherencias postoperatorias que se pueden dar. Entonces, las ventajas de la cesárea tipo cara en relación a la corporal o clásica o corporo segmentario tipo PEC, muy marcadas. Por ese motivo, si es que no hay alguna indicación, la cesárea segmentaria es el podisterotomía que la mayoría de los detrás realizamos. Una vez que hemos hecho la esterotomía, se selecciona la cavidad uterina, tenemos que realizar la uterina, se limpia con una presa estéril, se ha mencionado, y se extrae cualquier segmento adherente de lanas que pueda a posterior comprometer el bienestar de la mano, producir hemorragias o producir infecciones. Entonces, pues comprar se hace es retirar todos esos restos tubulares que hayan podido quedar ahí adentro. Hemos sacado al neonato, hemos sacado la placenta, continuamos, ahora tenemos que cesar todo lo que hemos abierto. Entonces la histerografia es una técnica quirúrgica donde vamos a utilizar hilos especiales para cerrar esta herida que hemos hecho a nivel uterino. Generalmente nosotros en dos planos y a puntos continuos. Generalmente nosotros hacemos puntos continuos anclados, ¿ya? Estos puntos continuos anclados son muy importantes porque, como estamos viendo aquí, hacen hemostasia, entonces evita el sangrado en la paciente. El segundo plano es invaginante. Introducimos toda esa estructura que hemos hecho aquí, lo introducimos hacia adentro. También pueden ser puntos continuos anclados. Y para nosotros utilizamos un campo cromado del punzero. Es un hilo absorbible, es un hilo grueso que nos va a ayudar a cerrar muy bien lo que es el útero. En el tercer plano, que es el peritoneo, lo que hacemos es sellar el peritoneo con causa simple del 2 ceros. ¿Ya? Entonces, esta es la manera que se realiza la histerografia. Hay muchas técnicas, hay una técnica que se llama pelosa. La pelosa solamente utiliza un hilo y cierra todo el útero en uno solo.
Esta otra técnica que se hace por plano, el primer plano hemostático, el segundo plano invaginante, el tercer plano nos lo hacemos peritoizante. En el primer y segundo plano utilizamos el cáduro formado de uno, en el tercer plano peritoizante utilizamos el cáduro simple de dos. ¿Cuál califica de todos los residuos? Que son reabsorbibles, ¿no? No se van a necesitar retirar. Una vez que hemos hecho la histerografía, nosotros tenemos que revisar la cavidad pelviana. Se puede utilizar una solución fisiológica para sacar los restos de líquido amniótico, sangre que puede haber. Aquí vemos el fondo de saco de Douglas posterior, aquí está la ampolla rectal, aquí tenemos el útero, estos son los ligamentos uterosacros, aquí tenemos las trompas de falopio, aquí está el ovario, ustedes se dan cuenta. Entonces, en este fondo de saco de Douglas normalmente se acumula sangre, se acumula líquido amniótico, entonces nosotros tenemos que hacer que el útero se vaya hacia adelante para poder visualizar esta área y hacer una limpieza, sacar la mayor cantidad de líquido que puede haber o sangre. Si deja mucha sangre aquí, sabemos que la sangre produce excitación peritoneal y puede producir un postoperatorio de nuestra paciente muy doloroso, ¿no? Eh, Favorece la extracción de sangre, líquido amniótico y verificación también cuando se hace una lavado en una solución fisiológica y aspiración exterior. Es mucho manipular las heces intestinales, disminuye la incidencia de hilo paralítico y la formación de adherencias también. Entonces, los beneficios de sacar la sangre, líquido amniótico o este vermin gaseoso del neonato feto tiene muchos beneficios para la paciente en el postoperatorio. Una vez que hemos cesado el útero, tenemos que cesar todos los planos que hemos abierto de la pared abdominal, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es el peritoneo parietal. En este caso, hacemos con el cromatina de dos ceros también. Después, es lo del plano, no los musculares, no hemos cortado, solamente los hemos parado en la línea media, no es su plano. Lo que sí hemos hecho un corte a nivel de la ponosis, utilizamos el hilo bicril del uncero. Es un hilo mucho más resistente, no es flexible, pero dura mucho más días. El bicril es muy duro, entonces, y la ponorosis también sabemos que es una estructura muy importante porque se evita que produzcan hernias las pacientes. Por eso, bueno, el cuidado de la ponorosis. Una vez que hemos hecho neurosis, verificamos si es el sangrado y si se realiza se puede colocar puntos a nivel del celular subcutáneo. En este caso también se puede unir el celular subcutáneo con la simple de dos ceros. Y finalmente se procede a la sutura de la piel. Y como se ha hecho una incisión tipo Fanestian, entonces tenemos que hacer puntos intradérmicos, ¿no? Son puntos muy estéticos, muy fáciles de realizar y también el retiro de este tipo de hilos es muy fácil al feto neonato. La incisión tipo Fanestiel, que es la más estética, la que la mayoría de los médicos tenemos que intentar realizar en nuestras pacientes, obviamente siempre las circunstancias así lo permiten. Si es alguna condición, un síndrome de HELP, un sufrimiento fetal agudo, un DPPNI, una placenta PV-oclusiva total sangrante, o algo que nos tenga que indicar hacer la cesárea lo más rápido posible, o que la paciente va a recibir una anestesia general, entonces en este caso la mediana infraumbilical. Si no tiene ninguna complicación y es programada, la Fanestil es la mejor que se puede hacer. Entonces aquí hemos seccionado piel, tejido celular subcutáneo liberado. Aquí lo que el médico ahora está haciendo es la apertura de lo que es la poneurosis. Aquí separa la poneurosis del músculo, de los músculos rectos abdominales. Ahí está la línea media. Una vez que hemos separado, entonces aquí separamos lo que es el plano muscular. No cortamos los músculos. Lo que sí está aquí cortando el médico es el peritoneo parietal. Corta el peritoneo parietal, coloca la sonda, el separador de suprapúbico y lo que hace el médico es hacer la incisión tipo CAR a nivel del segmento uterino. Una vez que ha hecho la incisión a nivel del segmento uterino, introduce la mano dentro de la herida de la histerotomía, se direcciona la cabeza del feto y el ayudante, como están viendo, hace una pequeña presión a nivel del fondo uterino para completar la extracción del neonato. En ningún momento el cirujano va a agarrar de la cara del bebé, como en lo les he explicado en el parto. Agarrar la cara del bebé significa que podemos producir lesión principalmente en el maxilar inferior del neonato. Esta es una cesárea con presentación pélvica. También hay técnicas para extraer al feto en presentación pélvica o de nalgas. Bueno, aquí está. Aquí, bueno, aquí es una técnica que antes se hacían en todos los casos de cesáreas o partos. Al neonato se lo colocaba de cabecita hacia abajo. Incluso algunos obstetras daban una pequeña nalgada para estimular el llanto. Actualmente los pediatras, si ven que les damos una nalgada, los neonatos se quieren morir.
pero actualmente también lo que se está viendo que esta posición permite que las vías aéreas, el líquido que se encuentra en las vías aéreas por gravedad puedan salir mucho más fácil. Por este motivo ya no estamos dando el golpe, obviamente, lo que sí hacemos un poquito mantener al nonato con la cabeza hacia abajo para que los flujos que están en la vía aérea pueda salir muy fácilmente, ¿no? Se ha producido después del nacimiento del producto, el corte del cordón umbilical, se ha procedido a la extracción de la placenta. Bueno, y las complicaciones que nos puede dar, la podemos clasificar en complicaciones inmediatas y complicaciones tardías de las operaciones cesáreas. Las inmediatas son las que se presentan en el acto quirúrgico posterior o en el postoperatorio inmediato, prolongación de la incisión del útero, lesión de vasos y hematoma, principalmente lesión de vasos sanguíneos de la arteria uterina, hay que tener mucho cuidado. El hematoma que se puede hacer puede ser muy rápido y puede ser un hematoma disecante, muy difícil de manejar. Puede producirse lesiones de la vejiga también por la mucha manipulación o no haber colocado la sonda Foley. Puede haber complicaciones de la anestesia, complicaciones respiratorias por embolismo de líquido amniótico, lesiones intraintestinales también, hilo paralítico por la mucha manipulación intestinal, distensión vesical por atonía uterina también. Entonces son las complicaciones inmediatas que nosotros podemos tener en una paciente a la que se le ha sometido una cesárea. Y dentro de las complicaciones tardías tenemos hematomas de pared abdominal, principalmente se hace mucho más evidente en las incisiones tipo Van Steel, dehiscencia de las heridas, fístulas del recto a la vejiga, que se puede presentar un mes después de la cirugía, o endometritis 4 a 5 días post-quirúrgico. Bueno, estas son las complicaciones inmediatas y también tardías de la operación cesárea. Listo, doctores, hasta aquí es el tema de cesáreas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, Doutor, dime. ah, quando passado em parto utópico, doutor, não se recomenda na manobra de Christopher, sim? Ujú. La maniobra Pero de... eu vi, Dime. porque existe ruptura uterina e todo, não? Eu vi que na cesárea, quando o cirurgião não põe a mão, hace uma pressão do ajudante, não? Para que salga. Claro, Eh, pero en la cesárea, si tú te das cuenta, es como si nosotros hubiéramos provocado la ruptura uterina. Nosotros hemos hecho una histerotomía, hemos cortado el útero, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos para facilitar la salida del feto es que el ayudante hace una pequeña empuja el fondo uterino para completar la salida del útero, porque esta paciente no está con dinámica uterina, no hay contracción uterina en el útero, porque ya está bajo anestesia. Entonces, difícilmente va a poder salir solamente introduciendo la mano y direccionando la cabeza hacia la esterotomía, solito no va a poder nacer. Entonces sí se necesita de la ayuda del ayudante para hacer un pequeño, empujar un poco lo que es el fondo uterino. Te cuento que la maniobra de Cristaler es una técnica que nos ha servido a nosotros, los que atendemos partos y partos complicados, donde no puede salir la cabeza, pero la técnica de Cristaler hay que saber realizar. No es cuestión de fuerza, no es que venga alguien que tenga mucha fuerza y haga presión a nivel del fondo uterino. Ahí es donde se rompe el útero. Pero si uno sabe hacer las técnicas de Cristaler, ha salvado muchas vidas, no solamente maternos, sino también principalmente fetales. La cristalería ya no se tiene que hacer, pero hay casos en los que sí se tiene que realizar, pero por personal que esté capacitado para realizar. Como te digo, no es una indicación no es una, no es algo que a nosotros no nos ha servido. Lo que sí, como te digo, hay que tener mucho cuidado en realizar esta técnica, ¿no? ya, doutor. Sí. ¿Alguna Graças. otra pregunta que ustedes puedan tener? ¿No? Ya. Bueno, entonces, como saben, mañana estoy de turno en el hospital de Tiquipaya. Entonces, si todo está bien, no hay partos cesáreas, entonces vamos a dar el tema de, tal vez demos eje hipotálamo hipoficiario, que es un tema también que va a entrar al segundo parcial. Entonces, si todo está bien, nos vemos a las 8 de la noche por este mismo medio. ¿Ya? Bueno, Ya, doctor, yo se gracias. les voy a pasar hasta Ok. mañana las diapositivas también
y también el video de esta clase que hemos dado. ¿Listo? Ya, doctor. Buenas Gracias. noches. Se cuidan. Chao, chao. Ya, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias, doctor.